Muy buenas, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, activista de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Si os acordáis, en el último vídeo os hablé de cómo prevenir y ayudar en el tratamiento de patologías cardiovasculares. Hoy continuamos abordando la salud del corazón y en concreto conoceremos cómo abordar la hipertensión y la inflamación. Interesante, ¿no? Continúa conmigo si no te quieres perder todo lo que te voy a compartir a continuación sobre salud cardiovascular. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Ahora ya me vas conociendo y sabes la importancia que doy a tratar las causas de aquello que nos pasa. En relación a la salud cardiovascular, el factor que más facilita la aparición y progreso de sus patologías es la inflamación. La inflamación fisiológica, la que sucede, por ejemplo, como resultado de un golpe o una infección aguda, es vital para que el sistema inmunitario pueda realizar sus acciones de reparación y ataque. Pero por diferentes causas que os comentaré a continuación, esta inflamación puede no resolverse, mantenerse en el tiempo y convertirse en crónica. Sabemos que la inflamación en forma crónica incrementa de forma notable el riesgo cardiovascular. Como verás, la inflamación crónica está totalmente ligada a un estilo de vida moderno. Las causas principales son el estrés, la mala salud de nuestras bacterias intestinales, horarios antinaturales, mal descanso nocturno, falta de ejercicio físico o un exceso de él, el alcohol, el tabaco y una alimentación desequilibrada. En concreto, la alimentación rica en trigo moderno, carne roja, embutidos y procesados favorece el componente inflamatorio. Factores poco habituales en nuestra sociedad. Empecemos por los hábitos y a continuación podemos tomar algún suplemento natural que nos facilite el proceso. Mis antiinflamatorios top son, en primer lugar, el omega 3, que tiene un papel súper importante en la resolución de la inflamación, además de ser antiinflamatorio en sí. La cúrcuma, una especie india con estudiado poder antiinflamatorio y antioxidante. Y la uña de gato, una planta que además de tener un nombre gracioso, ayuda en la inflamación y a poner un poco de orden a nivel intestinal. Segundo factor, unos niveles de vitamina D bajos también pueden ayudar a que estemos más inflamados. Al ser una vitamina que se acumula y que por lo tanto puede ser potencialmente tóxica, te recomiendo que empieces haciendo una toma consciente de sol. Y si crees que sería necesario suplementarte, pedir antes una analítica y solo después ver qué dosis te convendría. Lo que también aumenta una inflamación sostenida en el tiempo es la coagulación. Y tiene sentido, ya que si la inflamación está diseñada, por ejemplo, para parar una herida, es un momento donde necesitamos estar más coagulados para detener el sangrado. Pero una inflamación sostenida hará que generemos más fibrinógeno de forma continua y que por lo tanto estemos más coagulados. Un exceso de coagulación es lo que más aumenta la posibilidad de tener un trombo, por lo que es interesante tener una coagulación equilibrada. Por ello, debemos seguir los hábitos anteriores en relación a la inflamación y a continuación podemos ayudarnos con plantas anticoagulantes. Mis favoritas son el ajo, nuestro superalimento mediterráneo, que tiene muchísima efectividad como anticoagulante. Lo ideal es tomarlo en forma de suplemento con las comidas para evitar el regusto a ajo. Por ejemplo, nuestro ajo de Naturitas, que es una súper buena opción para ayudar a este efecto anticoagulante. También son súper interesantes las enzimas proteolíticas de piña y papaya en ayunas que pueden ayudar a resolver un exceso de coagulación. Ojo si ya tomamos fármacos anticoagulantes. En ese caso, estos suplementos están totalmente desaconsejados. Finalmente, también en muchos casos derivados del estilo de vida moderno y la inflamación, podemos tener hipertensión. La hipertensión es otro factor importante de riesgo para nuestra salud cardiovascular. Los hábitos clave en relación a la hipertensión son gestionar el estrés, beber suficiente agua, vigilar el colesterol y la inflamación y practicar deporte de forma regular.
También podemos ayudarnos de plantas hipertensivas, como pueden ser el espino blanco, que además es un poquito relajante, la hoja de olivo, que también es una conocida hipotensora, y otro habitual en el tratamiento de la tensión es el ginkgo biloba, que estimula la microcirculación. El magnesio es un oligoelemento que nos ayuda a regular naturalmente la tensión por su papel en la parte muscular de los vasos sanguíneos, que les permite relajarse. Como veis, si tenemos unos hábitos de vida más naturales, nuestra salud cardiovascular nos lo agradecerá. No es casualidad que las patologías cardiovasculares sean las más comunes hoy en día en nuestra sociedad. Así que nos toca comer mucho omega 3, hacer deporte, vivir más tranquilos y dormir bien si queremos un corazón longevo y feliz. Recuerda, como siempre, que si tomas medicación o tienes alguna patología, siempre preguntes a tu médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Chao! ¡Hasta pronto!